lupus, el tratamiento del lupus tiene que ver fundamentalmente con el tipo de compromiso. Si el compromiso es leve, si es moderado y si es severo. Entonces, la droga de elección, la droga de base, que cuando haces diagnóstico de lupus, el paciente debe tomar para remisión, en todos los casos, mantener la remisión, si el paciente está tranquilo, una vez que ha habido remisión, es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es la droga de elección en lupus, recuérdenlo siempre, es la droga que se va a dar, ¿no? Se va a dar de fondo, digamos así. Y entonces, ¿qué cosa es una enfermedad leve? Una enfermedad leve generalmente no hay afectación de órganos vitales, ¿no? Y sobre todo son síntomas constitucionales o brote artrítico leve o simplemente de piel. Entonces el manejo en el leve pasa fundamentalmente por tratamiento tópico, porque es generalmente la expresión en piel, sobre todo el rash malar, el rash malar, o puede ser también a veces el lupus discoide. Y se recomienda siempre de base tener la hidroxicloroquina como medicamento remisor de base. Y entonces ese es lo característico. Entonces, generalmente lo más frecuente es lupus cutáneo agudo. Las poliartralgias. Entonces, incluso a estos pacientes se los puede manejar con antiinflamación nomás, AINES. Ok. En cambio, la enfermedad moderada ya todavía sigue sin afectación de órganos vitales, pero ya hay vasculitis, hay evidencia de vasculitis cutánea, hay evidencia de serositis, de artritis, muy similar a R, o sea, ya una poliserositis, una polisinovitis, o sea, ya poliartritis clásica, las erupciones que van a ser en piel más moderadas o la presencia de citopenias o el hecho de que no responda al tratamiento estándar con hidroxicloroquina. Entonces, el manejo moderado implica agregar corticoides. Entonces, el manejo moderado implica agregar corticoides. Y eso es básicamente un paciente que te está haciendo pancitopenia, que te está haciendo lesiones en piel más severas, como puede ser sobre todo el lupus subagudo, lupus cutáneo subagudo. Por ejemplo, una poliartritis ya requiere, además de hidroxicloroquina, su corticoide. Los hematológicos con expresión de, por ejemplo, de PTI, ¿no? Menos de 100.000 plaquetas, o con expresión de anemia hemolítica, requieren tratamiento pleno con corticoide 1 miligramo kilo peso. Y el lupus cutáneo subagudo, que son lesiones más extensas y severas en piel. Esos generalmente están asociados al uso de corticoide con hidroxicloroquina. ¿Qué cosa es la enfermedad grave? Esa sí amenaza órganos vitales. Esa amenaza órganos vitales, tenemos la nefritis, tenemos la mielitis, por ejemplo, la mielitis transversa, tenemos la neumonitis, tenemos la vasculitis mesentérica, las citopenias graves, la vasculitis cerebral. Incluso la carditis son evidencias de enfermedad grave. Entonces podemos tener compromiso pulmonar. Cuando nos preguntan compromiso pulmonar más frecuente en lupus, ¿qué cosa pensamos? Pensamos en infección primero. Porque recuerden que la causa más frecuente de muerte en lupus los primeros 5 años es infecciones. Y a partir del 5.º año para adelante ya tiene que ver sobre todo con complicación renal y con complicación cardiovascular. Es complicación renal. Entonces estos pacientes, cuando te dicen un paciente lúpico que tiene un infiltrado pulmonar, ¿cuál es tu primera posibilidad? Que sea infeccioso. Esa es la primera posibilidad, que sea infeccioso. ¿No? Por su inmunosupresión, por su predisposición a infecciones, especialmente de pulmón. Pero sí existe la neumonitis, que es rarísima, pero existe la neumonitis lúpica en alas de mariposa característica. Entonces, por ejemplo, vamos a tener y definitivamente va a requerir inmunosupresión. ¿Cuál es la inmunosupresión que se suele utilizar en estos casos? Siempre la inducción es con corticoides, usualmente metilprednisolona de inducción, y de ahí se le da, ¿no? Con dosis altas, y de ahí se le da el inmunosupresor posterior. Dependiendo del tipo de compromiso, hay preferencias para usar ciclofosfamida, micofenolato, mofetilo y la azatioprina. Entonces tenemos así la neumonitis lúpica, que suele utilizar azatioprina. Tenemos la carditis lúpica, que también suele utilizar azatioprina. Tenemos la vasculitis cerebral lúpica, que suele utilizar ciclofosfamida, sobre todo,
además de la inducción de corticoides, y la nefropatía lúpica, que suele tener su inducción de corticoides y el micofenolato como tratamiento habitual. Hoy en día también se está utilizando rituximab en algunos de estos pacientes. Entonces, este es el manejo fundamental del lupus asociado a este nivel de daño leve, moderado o severo.